Esteban apenas se había transferido a nuestra escuela cuando empezó a salir con todas las chicas guapas a su alrededor. La arrogante reina de la escuela, la distante belleza de la clase, la dulce vecina adorable. Cuando ya no había ningún reto, comenzó a perseguirme a mí. He hablado con él sobre todas sus exnovias, y son totalmente diferentes entre sí, empollonas, chicas aplicadas y obedientes, tontas, bichos raros. Esta es la valoración que me dio. Más tarde, me acorraló contra la pared y dijo: Beatriz, de verdad te amo. Levanté los ojos con indiferencia y pregunté: ¿y qué? Capítulo 1. Desde el momento en que Esteban se transfirió, fue instantáneamente popular, guapo, con un trasfondo familiar impresionante. Incluso el director de nuestra prestigiosa preparatoria lo saludaba con una cálida sonrisa y le preguntaba cortésmente: Esteban, ¿cómo está la salud de tu padre estos días? Todos lo adulaban, todos excepto yo. Cuando Esteban comenzó a perseguirme, la gente vino a advertirme: Dios mío, Beatriz, es Esteban, no juegues demasiado al difícil, o podrías perderlo. No entendía. A los ojos de todos, Esteban era intocable. Todo lo que quería lo obtenía sin esfuerzo. Todos anhelaban su favor, como si fuera un antiguo emperador. La más mínima mirada, un asentimiento suyo, se trataba como una bendición imperial rara. Así que se esperaba que yo me sonrojara tímidamente, actuara halagada por su atención y finalmente me lanzara en sus brazos, convirtiéndome en su novia, solo para terminar como otra de sus muchas exnovias. Sí, exnovias. Esteban era un mujeriego notorio en el campus. Su reputación como playboy descarado era clara. En sus primeros 2 meses en la escuela, había salido con casi todas las chicas guapas alrededor. La orgullosa reina de la escuela, la distante belleza de la clase, la adorable vecina, su volubilidad y su encanto iban de la mano. Cuando ya no quedaba reto y todo se volvió aburrido, alguien bromeó con él: si logras conquistar a Beatriz, eso sí sería impresionante. Él lanzó una mirada perezosa, burlándose. ¿Qué tan difícil podría ser? Y entonces empezó a perseguirme. ¿Cómo sé todo esto? Porque en ese momento, yo estaba sentada justo frente a ellos, resolviendo ejercicios. En la escuela, yo era una leyenda, la leyenda de los académicos. Desde el primer año, sin importar lo difíciles que fueran los exámenes, mi puntaje total nunca había caído por debajo de 680. Siempre estaba en primer lugar, muy por delante del segundo puesto. En cada prueba, grande o pequeña, fuera de estudiar, tenía poco interés en cualquier otra cosa. Por eso bromeaban con Esteban sobre perseguirme. No podía entender su lógica, era simplemente aburrido. Pero Esteban realmente lo tomó como un reto y comenzó a perseguirme. Al principio, eran bocadillos importados deslizados en mi escritorio. Luego vinieron pequeños ramos discretos de flores, margaritas aún perladas de agua, peonías apenas brotando, delicados lirios de agua. Descansaban tranquilamente en el alféizar junto a mi mesa, vistos por otros como algo profundamente romántico. A veces era un desayuno lujoso, otras veces regalos discretos pero claramente caros. Probablemente ese era su método habitual para conquistar chicas. Yo lo ignoraba todo. Durante un mes entero, me cortejó de esa manera casual, indiferente, y nunca le dije ni una sola palabra. Nuestra primera conversación real ocurrió una tarde. Sostenía un libro, señaló una pregunta extra y me preguntó cómo resolverla. Yo siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera con lo académico. Mientras le explicaba el método de resolución en una hoja de borrador, se sentó a mi lado y de repente preguntó: ¿qué te gusta? Mis ojos se levantaron del papel de borrador hacia su rostro. Apoyaba la barbilla en una mano, con cejas afiladas y ojos brillantes. Los mechones sueltos de cabello en su frente hacían que sus facciones parecieran aún más profundas, más llamativas. Más guapo que cualquier ídolo por el que suspiraban las chicas de nuestra clase. Pero dejé el bolígrafo y lo miré fríamente. Con seriedad: si no vas a concentrarte en estudiar, no me hagas perder el tiempo. De repente, estalló en una risa. Su mirada recorrió el papel de borrador y finalmente volvió a mí. La respuesta es raíz de 3. Lo entiendo. Entonces, ¿qué te gusta? Lo ignoré. Más tarde, empecé a experimentar un acoso extraño, garabatos negros rayados en mi escritorio, mi silla y mis libros desapareciendo, quedar encerrada en el baño, formas baratas e infantiles de violencia escolar. Cuando Esteban me encontró, apareció como un dios descendido, el salvador de una colegiala acosada. Forzó la puerta del baño cerrado, miró mi figura empapada, se quitó la chaqueta para tendérmela y frunció el ceño. ¿Quién hizo esto? Como si estuviera listo para defenderme, indignado con justicia. Levanté la mirada hacia él con indiferencia. No tomé su chaqueta, solo miré la hora y dije con frialdad: me has hecho perder 15 minutos de la clase de física. Él alzó una ceja y preguntó: ¿y qué tiene eso que ver conmigo?
Al mirarlo en ese momento, finalmente perdí la paciencia. Fijé mi mirada en él y lo expuse, uno por uno. Primero, soy amable y discreta. Nunca he ofendido a nadie. Segundo, antes de que anunciaras que querías perseguirme, nadie jamás me acosó. Tercero, a menos que fuera bajo tus órdenes, ¿quién se atrevería a acosar a la chica que el joven maestro Esteban quería conquistar? La falsa preocupación en su rostro desapareció, reemplazada por una media sonrisa, una diversión perezosa. Retiró su chaqueta, me observó con interés y dijo con una risita, bueno, me descubriste, qué aburrido. Giré la cabeza fríamente, pasando junto a él en silencio, pero justo cuando estaba a punto de pasar, me agarró la muñeca, obligándome a detenerme. Inclinó la cabeza, estudiándome, y preguntó, Beatriz, ¿estás jugando al difícil? Eso en realidad me hizo reír. Dejé de caminar, me volví a mirarlo y solté una carcajada sarcástica. Entonces aguanta tu paciencia y deja de molestarme. Cuando finalmente se muestre mi cola de zorro, sabrás si estaba jugando al difícil o no. Él apretó más su agarre en mi muñeca, sus ojos fijos intensamente en mi rostro. Tras un momento, de repente rió. Dijo, interesante. Capítulo 2. Yo no amo a Esteban, aunque parece que nadie lo cree. ¿Cómo podría alguien no amar a Esteban? Tan excelente, guapo, inteligente y encantador. Mi indiferencia parecía causarle una gran frustración. A menudo lo sorprendía mirándome con esa expresión inquisitiva, como si estuviera pensando profundamente. Era como un cazador esperando junto al árbol, paciente en su estrategia. Se convirtió en mi compañero de pupitre, y al principio mis compañeros de clase lo tomaban como un espectáculo divertido. Incluso hicieron una apuesta. Yo permanecía inmóvil, estudiando mis lecciones, resolviendo mis ejercicios, memorizando mis libros. Él, sentado a mi lado, era como si fuera aire. Más tarde, todos parecieron dar por sentado que éramos una pareja. Al profesor de matemáticas le gustaba llamarnos juntos a la pizarra para resolver problemas. Cada vez que oían nuestros nombres, los demás estallaban en risas y bromas cómplices, mientras él, en medio de esas burlas, giraba la cabeza con una leve sonrisa, mirándome con total concentración, con un aire de profunda devoción. Por supuesto, cada vez que resolvíamos problemas juntos, él nunca lograba ganarme. Mi antigua compañera de pupitre decía que yo era una piedra, insensible al romance. Ella me decía, por favor, Beatriz, es Esteban. Ya sé que es un mujeriego, pero, ¿quién no querría tener una relación con él? No pido que dure para siempre, pero al menos haberlo tenido una vez. Yo, sin expresión, extendí frente a ella su examen de física apenas aprobado y dije, primero haz que tus notas en física florezcan y den fruto. Los ejercicios que ya te había explicado, los volviste a fallar. Ella soltó un gemido, enfadada. Beatriz, eres una piedra, una tonta. El joven maestro Esteban es realmente digno de lástima. Yo no entendía qué tenía de lamentable Esteban. Lo mío, para él, no era más que un capricho pasajero, nada de sinceridad, solo un juego de conquista. Mi relación con Esteban se suavizó un poco cuando mi madre sufrió una caída accidental. Se fracturó y fue hospitalizada. Pedí una semana de permiso. Cuando Esteban me encontró, yo estaba en el mercado vendiendo pescado. Los vecinos ya conocían la situación de mi familia, así que en cuanto puse el puesto, el pescado se agotó. La tía de la casa de al lado, con una lubina negra en la mano, suspiró y dijo, Beatriz, luego te traigo sopa al hospital para tu madre. Ya se acerca el examen de ingreso a la universidad. Tienes que dar prioridad a los estudios. Yo sonreí. Gracias, tía. No se preocupe. No me atrasaré en mis tareas. Luego empecé a limpiar el desastre, el tanque de agua, la tabla de cortar, las escamas de pescado por el suelo. Cuando apilé las cajas una por una, levanté la vista y vi a Esteban. Estaba en la entrada del mercado, con un porte que no encajaba en absoluto con aquel ambiente lleno de bullicio y olor a carne y pescado. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero me miraba en silencio. No le hice caso. Cuando traté de cargar con esfuerzo una caja hacia la parte trasera de mi triciclo eléctrico, él, con sus caros zapatos, caminó sobre el suelo lleno de barro y tomó la caja impregnada de olor a pescado de mis manos, colocándola firmemente en el vehículo. Dijo, este tipo de cosas debería hacerlo alguien con más fuerza. No hice ningún gesto de rechazo. Solo lo observé tranquilamente mientras, sin importarle la suciedad, me ayudaba a mover todo. Después se sentó en el triciclo, dándole la actitud de un Porsche deportivo. Giró la cabeza hacia mí y dijo, vamos, ¿dónde está tu casa? Te llevo. Me detuve un momento, de pie, y pregunté con voz plana, ¿sabes conducirlo? Él se quedó atónito. En su rostro apuesto apareció por primera vez una expresión confundida.
como si estuviera totalmente desarmado. No pude evitar sonreír suavemente y dije, bájate. Él me miró y, sin saber por qué, también sonrió. Con tono melancólico dijo, Beatriz, es la primera vez que te veo sonreír. Durante esa semana, él vino puntualmente todos los días. Me ayudó a montar el puesto, a recogerlo. La primera vez que me vio destripar un pescado de un tajo, se echó a reír solo. Lo miré con duda, y él, con una sonrisa en los labios, me dijo, de repente recordé un chiste. No sé si lo has oído. Trabajé 10 años matando peces en un supermercado. Mi corazón ya estaba tan frío como el cuchillo en mi mano. Pensé que era solo un chiste, pero ahora veo que puede ser real. Después me preguntó, medio en broma, medio en serio, Beatriz, ¿y tú? ¿Tu corazón también es tan frío como el cuchillo en tu mano? Yo le sonreí, respondiendo con total franqueza a su intento de tanteo. Esteban, tú y yo somos de dos mundos distintos. Como ves, no estoy jugando al difícil. Simplemente no tengo tiempo ni ganas. Y no puedo permitirme tus juegos. No pierdas el tiempo conmigo. Mi mirada era sincera. Él me observó fijamente. La sonrisa en sus labios fue desvaneciéndose poco a poco, hasta que volvió a curvarse. Giró la cabeza. No pude ver su expresión. Solo escuché. Lo sé. Finalmente, pude soltar un suspiro de alivio. Capítulo 3. Esteban empezó a tener nuevas relaciones. Guapas, con carácter, orgullosas. Cambiaba de novia tan rápido como siempre. Seguía siendo mi compañero de pupitre, pero por fin dejó de molestarme, y poco a poco nadie volvió a relacionarnos. En realidad, yo dudaba de si Esteban entendía lo que significaba gustar de alguien. Sus sentimientos eran como las nubes en el cielo. Cambiaban demasiado rápido. A veces lo veía con mis propios ojos. El día anterior faltaba a clases para comprarle té de burbujas a una chica, y al día siguiente ya podía decirle con frialdad que todo había terminado. De vez en cuando me topaba con alguna muchacha llorando desconsoladamente, rogándole que no la dejara. Él hablaba con tono amable, sonriendo, pero detrás de esa expresión había una frialdad distante y una impaciencia oculta. Decía, antes de estar conmigo, ya sabías cómo soy. Terminemos bien, sin enredos. Yo, pasando páginas y resolviendo ejercicios, lo miraba en su actitud despiadada y le dije con total sinceridad, Esteban, eres de verdad un cabrón. Él se recostó hacia atrás en la silla, extendiendo las manos. Soy un cabrón declarado, un mujeriego sin tapujos, mucho mejor que esos que engañan por dinero y por sexo. Me sonrió. Además, mientras no tengas una relación conmigo, soy una buena persona. Eso sí era verdad. Bajé la cabeza de nuevo y seguí con mis ejercicios, sin volver a prestarle atención. La primera vez que bebimos alcohol fue después del examen de acceso a la universidad. La clase organizó una cena de despedida. Todos estábamos con sentimientos mezclados por el ambiente. También probé unos sorbos de cerveza. Más tarde, él me acompañó a casa. La luz de la luna era como agua. Caminaba en silencio detrás de mí. Ese día, insólitamente callado. Cuando me giré, descubrí que iba con la cabeza baja, pisando cada paso justo encima de mi sombra. No pude evitar reír y le pregunté, ¿qué haces? Él levantó la cabeza, mirándome con toda naturalidad, y preguntó, compañera, ¿a qué universidad quieres ir? Desvié la mirada. Entonces añadió, lo sabes, aunque no me lo digas puedo investigarlo. Solo quiero que me lo digas tú. Suspiré y respondí, la universidad A. Él asintió y, de pie allí, me sonrió. De repente entendí por qué, a pesar de ser un cabrón tan evidente y descarado, todavía tantas chicas querían tenerlo, aunque fuera por un tiempo. Dejando lo demás de lado, su aspecto era realmente deslumbrante, especialmente en ese momento, bajo la luz de la luna, con esa sonrisa, elegante y sereno, fresco y libre, erguido como un árbol noble, sonriendo como la luna clara abrazada al pecho. Su sonrisa era sincera, distinta a las que solía mostrar, esas vagas y perezosas. Quizá la luna estaba demasiado suave, porque hasta su expresión y su voz se volvieron increíblemente tiernas. Me miró con dulzura y, con voz grave, dijo, entonces, compañera, nos vemos en la universidad A. Yo no respondí, solo lo miré en silencio. Al final, dije una sola frase, adiós. Pensaba que no lo volvería a ver. Recibí su llamada antes de que salieran los resultados oficiales. No me sorprendió que él lo supiera antes. Probablemente estaba furioso, tanto que terminó riéndose con rabia. Por teléfono, repitió 3 veces con voz fría, Beatriz, qué bien lo has hecho. Yo sujeté el teléfono sin responder, hasta que solo escuché el pitido cortante de la línea muerta. Después salieron los resultados. La escuela celebró con una enorme pancarta roja mi admisión como primera de la lista en la Universidad C. En otra pancarta, vi el nombre de Esteban. Él había ido a la Universidad A.
En realidad, la universidad y las estaban en la misma ciudad universitaria, separadas apenas por 2 calles, pero con el orgullo y la autoestima de Esteban, supuse que nunca más se pondría en contacto conmigo. Éramos de 2 mundos distintos, incluso en la misma ciudad universitaria. Si no era a propósito, probablemente no volveríamos a encontrarnos. Efectivamente, así fue. Fui a mi nueva escuela, donde pronto me convertí en otra leyenda académica. Desde el balcón de mi dormitorio podía ver los árboles de alcanfor de la universidad, pero hasta el 3er año, nunca me crucé con Esteban. Solo oía su nombre de vez en cuando, mezclado en rumores y escándalos, aunque supongo que él también habrá oído el mío. El reencuentro fue en el 2º semestre de 3er año. Ese año, por casualidad, fui a la ciudad C como maestra voluntaria. Nunca imaginé que ocurriría un terremoto. Fue de madrugada, justo después de terminar la preparación de clase y mientras leía un informe pedagógico. Cuando el edificio del dormitorio se derrumbó, me refugié rápidamente en el triángulo de una esquina de pared. Allí se formó un pequeño espacio, y mi cuerpo no quedó atrapado bajo los escombros ni el acero. Cuando me rescataron habían pasado 2 o 3 días. Yo estaba muy débil, pero aún así me mantenía tranquila. El equipo de rescate me extendió los dedos delante de los ojos para comprobar si reconocía el número. Alguien me ofreció agua, otros gritaban de alegría. Y entonces, al fondo, lo vi a él, Esteban, en silencio, con los ojos enrojecidos, mirándome con total concentración. Llevaba herramientas en las manos, la ropa hecha jirones, el rostro cubierto de polvo y sangre, sin rastro de su imagen elegante habitual. No sabía cómo se enteró de que yo estaba en la ciudad C enseñando, pero el hecho estaba claro frente a mis ojos. Él lo sabía, y por eso había venido, fuera cual fuera nuestro destino después. Cada vez que pienso en ese instante, siento que al menos, en algún momento, él sí me amó de verdad. Llevábamos 3 años sin vernos. Esa noche, mientras recibía suero, él se sentó junto a mi cama. Sus facciones eran mucho más maduras que 3 años atrás. Parecía más callado, más reservado. Su mandíbula tenía un perfil firme. Miraba como el suero goteaba lentamente en la botella. Con un gesto de autoironía y voz cargada de duda, dijo: «Beatriz, tu expresión cuando me viste parecía de sorpresa». Sonrió. La verdad, yo también me sorprendí cuando escuché que hubo un terremoto en la ciudad C. No pensé en nada más, simplemente vine. Estos 3 años he estado siguiendo tus noticias y tu vida. Es extraño. Ni yo mismo lo entiendo, lo que siento por ti. ¿Qué es en realidad? ¿Será una obsesión por no haberte conseguido nunca? ¿O será que de verdad me gustas? No tengo con qué compararlo. En mi mundo, tú siempre fuiste una excepción. Lo interrumpí y dije: ya que no sabes la respuesta, vamos a comprobarlo. Lo miré con calma. Él quedó algo aturdido, como si no supiera a qué me refería, o como si hubiera escuchado mal. Sonreí y le dije: entonces probemos. Esteban, ¿quieres salir conmigo? Él abrió los ojos como un tonto, sorprendido, pero tras un momento desvió la cabeza y dijo: ¿me tienes lástima? Fingió una risa desdeñosa. He tenido tantas novias, no pienses que yo. Lo interrumpí con serenidad. No soy de piedra, Esteban. No he matado tantos peces, así que mi corazón no está tan frío. Nadie puede permanecer indiferente en una situación como esta. Hice una pausa y sonreí. Pero si sigues hablando así, quizás de verdad me arrepienta. Guardó silencio un momento, tragándose las palabras que iba a decir. Luego, con rabia fingida, respondió: pues piénsalo bien. Si vamos a comprobarlo, entonces yo tengo que ser tu única respuesta correcta. Y si entregas el examen, no hay vuelta atrás. Yo lo miré con una sonrisa y hablé con calma. Pero Esteban, antes de estar juntos, tenemos que poner 3 reglas claras. Capítulo 4. Esteban y yo tuvimos un tiempo muy dulce. Como en los cuentos de hadas, el comienzo siempre lleno de obstáculos, y el final siempre feliz. Pero nosotros no vivíamos en un cuento. Después de la dulzura, también llegaron inevitablemente los problemas cotidianos. Ya no recuerdo cuándo empezaron las discusiones. Al principio eran solo por cosas pequeñas, como cuando aceptaba regalos hechos a mano por otras chicas, jugaba videojuegos con alumnas menores de su misma facultad, o acompañaba a casa a alguna amiga mareada por el alcohol. Él nunca entendía por qué me enfadaba por esas cosas. Yo no te he engañado, no las amo. Beatriz, ¿por qué te molestas tanto? Yo solo podía mirarlo en silencio. Él tenía demasiadas cualidades: rico, talentoso, guapo, con un gran trasfondo familiar. A su alrededor siempre había multitud de chicas intentando acercarse. Él se movía entre las flores, con ambigüedad, pero sin mancharse nunca. Cuando empezamos a salir, trató de asentarse y comportarse mejor, pero claramente, lo que él entendía como fidelidad no coincidía con mi definición.
Quizá no tenía segundas intenciones, pero yo siempre recibía mensajes anónimos, provocando y preguntándome cuando pensaba renunciar. Con tantas discusiones por lo mismo, al final ya ni ganas tenía de hablar. Le pedí la ruptura en su cumpleaños. Ese día llevé un pastel que yo misma hice a su universidad. Lo llamé desde la puerta, y él, sorprendido, preguntó, ¿no habías dicho que estarías ocupada con la investigación de biología? Yo, con el pastel en la mano, sonreí. ¿No decías que nunca te daba sorpresas? Colgó y volvió corriendo desde fuera del campus. Seguramente estaba celebrando con amigos. Al verme, sus ojos brillaron. Se apresuró hacia mí con una sonrisa, pero al inclinarse para recibir el pastel, vi en el cuello de su camisa blanca una marca de pintalabios, y en su cuello, una pequeña mordida. Fríamente, puse el móvil en modo selfie, fotografié esa marca y se la mostré. ¿Qué es esto? Rara vez lo vi tan nervioso, me explicó, disculpándose una y otra vez, que fue por un juego de verdad o reto que no significaba nada. Dijo que esa mordida fue porque rechazó a la chica, y ella lo sorprendió. Realmente no me había traicionado. Yo siempre he sido estable y fría, pero ese día, por primera vez, perdí el control. Le estampé el pastel encima, lo miré con frialdad y suspiré cansada. Prueba superada. Esteban, desde el primer paso ya habíamos calculado mal. En realidad, desde que escribimos la primera ecuación, ya se podía prever que todo el procedimiento posterior estaría equivocado. Suspiré de nuevo y añadí, no somos compatibles. Terminamos, y me fui. Después, Esteban me pidió perdón humildemente una y otra vez. Él, que siempre había sido orgulloso, probablemente nunca se había inclinado así ante nadie. Decía, Beatriz, eso no significa nada. Tú sabes que para mí siempre fuiste la excepción. Yo suspiraba. Una vez, mientras cenaba con un compañero mayor que había intentado cortejarme en la universidad, y a quien rechacé amablemente, quedándonos solo como amigos, Esteban apareció. Al verlo, su cara cambió de inmediato, oscura y molesta. Así era su doble moral. Yo, ante su enojo, le respondí con calma, Esteban, según tu lógica, yo solo estoy cenando con alguien que me había gustado antes. ¿Y eso qué representa? Él dijo, Beatriz, solo te aprovechas de que yo te quiero. Yo suspiré, eso no es lo que significa querer a alguien. Siempre mantuve la calma, quizá porque conocía demasiado bien a Esteban. La ruptura no me sorprendió. Una vez, borracho, me llamó y preguntó, Beatriz, a veces dudo si de verdad me amaste. ¿Por qué siempre estás tan tranquila? Esteban nunca aceptó la ruptura hasta que me preparé para estudiar en el extranjero. Antes de irme, me persiguió hasta el aeropuerto. En la puerta de embarque, me preguntó con voz fría, Beatriz, ¿de verdad quieres romper conmigo? Dije que cambiaría, que me alejaría de todas las mujeres, que seguiría tus estándares de fidelidad. ¿Aún así no mirarás atrás? Yo suspiré, sí. Me miró largo rato, y finalmente, con voz helada y rabia contenida, dijo, está bien, no te arrepientas. Mi respuesta fue girarme sin remordimiento y subir al avión. Probablemente fue la primera vez que Esteban perdía con una mujer. Siempre rodeado de personas, siempre hábil en el juego del amor. Esta vez fue la primera en que lo dejaron. Fue un golpe para su orgullo. Así que, aunque compartíamos tantos amigos, cada vez que yo estaba presente, él guardaba silencio absoluto. Eso no era lo habitual en su estilo. Después, en la ciudad donde vivía en el extranjero, hubo un atentado. No sé cómo supo mi dirección, pero la misma noche del caos recibí su llamada. ¿Estás bien? Estoy bien. Al notar mi tono frío, añadí, no te preocupes. La embajada ya emitió un aviso de ayuda. Él asintió y colgó. Al día siguiente, apareció en persona, con signos de haber viajado apresuradamente. Solo me miró desde lejos, como para asegurarse de que estaba a salvo. No dijo una palabra, y se fue. Mis amigas me decían, Beatriz, no lo entendemos. Esteban es guapo, rico, profundo. ¿Por qué no lo quieres? Para ellas, Esteban siempre había sido un libertino superficial con todos, excepto conmigo. Yo era la única especial. Algunas insistían, Beatriz, si Esteban ya dijo que cambiaría, ¿por qué no darle otra oportunidad? Yo sonreía sin responder. Quizás solo yo sabía que, aunque todo se repitiera, el final sería el mismo. Yo soy alguien clara y directa en los sentimientos. No acepto zonas grises. Quiero a alguien cuya lealtad y corazón me pertenezcan por completo. Como dice una canción, ¿de verdad entiendes el significado de único? No es tan simple como respirar. Esteban, en su esencia, era libre y rebelde, con tantas tentaciones a su alrededor. Podía cambiar por un tiempo, pero a largo plazo, si ya no encontraba novedad, si dejaba de ceder por amor,
¿No volveríamos al mismo error? Algunos dicen que soy fría. En realidad, solo estoy lúcida. Además, tengo una costumbre, nunca resuelvo el mismo ejercicio 2 veces. Y mucho menos si ya he comprobado que la respuesta era equivocada. Capítulo 5. Regresé al país 3 años después. Antes de volver, hablando con una amiga, ella suspiró y me dijo que Esteban tenía novia. Añadió que aquella chica se parecía un poco a mí, pero enseguida complementó, claro, sigue sin ser tan guapa y elegante como tú. En ese momento me quedé mirando distraída las rosas en un florero cercano. Tras un rato, reaccioné y sonreí. Después de tantos años, sigues siendo el mismo. Mi amiga rió con incomodidad y dijo, esa chica se parece tanto a ti, pero todos sabemos que Esteban no la toma en serio. Yo percibí en su voz cierto desprecio hacia esa muchacha. Siguió diciendo, está bien que hayas decidido regresar. No me atrevía a contártelo antes. Esa chica es insoportable. Que se parezca, no es su culpa. Pero enterarse de tus gustos y empezar a imitarte adrede, eso sí da rabia. Tu peinado, tu forma de vestir, tu manera de hablar, lo que comes, hasta la curva exacta de tu sonrisa, lo copia todo. Nos resulta repulsivo. Guardé silencio un momento. Luego cambié de tema. Conversamos de otras cosas antes de colgar. No le di demasiada importancia. Hasta que volví y mis amigos me organizaron una cena de bienvenida. Allí conocí a la llamada sustituta de Esteban. No sé si Esteban lo hizo a propósito, pero la llevó de la mano y la presentó delante de mí. Beatriz. Ella es Violeta, mi novia. Marcó con fuerza la palabra novia y me observó, esperando mi reacción. Yo, con curiosidad por saber en qué se parecía tanto a mí, la miré un poco más. Sus rasgos, en realidad, no eran iguales, pero había un aire en los ojos y el gesto, sumado al estilo de ropa y peinado parecidos, que hacían esa semejanza más notoria. Retiré la mirada, sonreí levemente y dije, mucho gusto. Violeta me miró aturdida. Tardó en reaccionar y respondió con una sonrisa débil. Un placer. Había oído mucho de ti. Suspiré en mi interior, en los ojos de las exnovias de Esteban. Yo debía de ser esa figura inalcanzable que no necesitaba hacer nada para ganar. Ese amor, inflado por la imaginación, me convertía en la enemiga invisible de todas las novias posteriores. No respondí a sus palabras, y giré la cabeza para hablar con otros amigos. Tal vez mi larga mirada hacia Violeta confundió a Esteban y creyó que me importaba. Parecía que, para provocarme, comenzó a mostrarse extremadamente atento con ella. Le corrió la silla, le sirvió bebida, incluso, al verla pálida, le tocó la frente y preguntó con ternura, ¿tienes frío? Se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Los amigos alrededor callaron, desviando la mirada hacia mí. Yo sonreí amablemente a Violeta y le pregunté, si aún tienes frío, ¿quieres que pida al camarero subir la calefacción? Ella negó en silencio con la cabeza. Después sirvieron mi plato favorito, camarones picantes. Los amigos rieron. Vaya, ¿quién pidió que cocinaran la langosta azul en versión picante? ¡Qué desperdicio! Y todos, con complicidad, miraron a Esteban. Él no levantó la cabeza, simplemente comenzó a pelar los camarones. Antes, cuando estábamos juntos, siempre me los pelaba a mí. Todos decían que era raro ver al joven maestro Esteban rebajarse así. Esta vez, tras pelar, los fue colocando en el plato de Violeta. Con voz suave le dijo, come. Violeta me miró primero a mí y luego a él. Antes de comer en silencio, Esteban siguió pelando camarones. Los que él pelaba, ella los comía. Yo no toqué ninguno. Al final, la ternura inicial en su rostro se volvió frialdad. Sin expresión, puso el último camarón en su plato y le preguntó, ¿quieres más? Si tanto te gustan, pido otra tanda. Violeta se atragantó con la voz y murmuró, yo nunca como picante, ni camarones. Todos callaron. El ambiente se volvió incómodo. Me levanté con el rostro serio y dije, voy a salir un momento. Capítulo 6. Cuando salí del baño, Esteban me estaba esperando afuera, apoyado con descuido contra la pared de mármol. Vestía una simple camisa blanca y unos vaqueros, pero aún así desprendía una elegancia innata, tal como lo recordaba. Al oírme, giró la cabeza. Su mirada era fría, la comisura de los labios hacia abajo. Beatriz, ¿estás muy orgullosa? Lo miré con expresión de desconcierto. Su voz sonaba calmada, como si intentara contener sus emociones. ¿Orgullosa de verme con alguien tan parecida a ti? ¿Orgullosa de que, aunque han pasado 5 años desde que terminamos, yo siga sin olvidarte? De repente me pareció aburrido. No me creería, pero si hubiera sabido que esa noche sería así, jamás habría ido. Él mismo lo dijo, habían pasado 5 años. Yo pensé que los dos ya lo habíamos superado. Para mí, él no era más que un amigo común. Suspiré,
Siempre desperdicias los sentimientos sinceros de los demás. No estoy orgullosa. Esteban, si no quieres a Violeta, no la uses. Y tampoco te uses a ti mismo. Si la quieres, entonces trátala bien. ¿Tratarla bien? Se echó a reír, burlándose de sí mismo. Cuando tú no estabas, me engañaba buscando tu sombra en Violeta. Pero hoy, viéndolas sentadas juntas, me di cuenta de que en realidad no se parece nada a ti. No, espera, la apariencia sí es algo parecida, pero, porque cuando está contigo parece una imitación barata, un producto de segunda mano. ¿Cómo podría haberla tomado como tu sustituta? Eso sería insultarte a ti, Esteban. Mi mirada se apartó de Violeta, que estaba detrás de él, y volvió a su rostro. Quizá porque habíamos tardado en volver. Violeta salió a buscarnos. Y esas palabras, ella las escuchó todas. Retrocedió tambaleándose, se apoyó en la pared, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras miraba fijamente la espalda de Esteban. Yo siempre había mantenido la calma, pero en ese instante no pude evitar que mi voz cargara con un dejo de ira. Tantos años, y todavía no aprendes a respetar a los demás. Nadie es el sustituto de nadie. Violeta no es un producto barato de segunda mano. El que sigue siendo basura eres tú. Dicho eso, sin mirarlo más, pasé de largo entre él y Violeta. Volví al salón privado. Saludé a mis amigos. Tomé mi bolso y me fui. Al día siguiente recibí la llamada de Esteban. A pesar de que lo había dejado en ridículo, no se enojó. Al contrario, me pidió disculpas casi con humildad. Admitió que había estado mal usar a Violeta para ponerme a prueba y avergonzarme. Rió y dijo: Beatriz, te invito a cenar. Vale, considéralo una disculpa. Él seguía sin entender. Yo no me sentía avergonzada, solo me enojé. Y no fue porque Esteban se mostrara atento con Violeta delante de mí. Me enojaba porque, después de tanto tiempo, seguía sin aprender a respetar. No entendía lo que significaban el cariño y el amor. Y aún así insistía en pisotearlos una y otra vez. Le respondí que no tenía tiempo y colgué sin expresión. Volví a ver a Violeta una semana después de esa llamada. Mi asistente me dijo que una chica quería verme, y añadió en tono curioso: Beatriz, se parece mucho a ti. ¿Tienes una hermana? Nunca lo mencionaste. Dejé el portaobjetos bajo el microscopio. Lo pensé un momento y decidí salir. La verdad, Violeta no me interesaba. No tenía ganas de tratar con ella. Y ya intuía para qué venía. Por Esteban. Yo estaba muy ocupada. Al regresar al país, me incorporé al Instituto de Biología de la Academia de Ciencias en la ciudad. La biología era mi pasión de vida. Solo quería dedicarme tranquilamente a la investigación, sin enredarme en disputas sentimentales que no me importaban. Salí a ver a Violeta porque recordé su rostro pálido y sus ojos enrojecidos aquella noche en el pasillo, y sobre todo esa mirada de corazón roto cuando contemplaba la espalda de Esteban. Me dije a mí misma que hacerlo era, al menos, acumular algo de bondad. Cuando me vio, se levantó de golpe del banco donde estaba sentada. Su expresión era algo nerviosa, los ojos llenos de lágrimas, aunque gracias a Dios no se lanzó a abrazarme llorando. Solo se quedó de pie, murmurando: Señorita Beatriz, disculpe por molestarla. Yo no quería venir a buscarla. Las lágrimas que contenía finalmente rodaron en silencio por sus mejillas. Parecía un cordero perdido, desorientada y triste. Yo solo. Esteban de repente quiere romper conmigo. Sé que siempre te ha amado. Solo vine a preguntarte, ¿ustedes se reconciliaron? Negué con la cabeza. No. Ella suspiró de alivio, y enseguida, con lágrimas aún en los ojos, sonrió apresurada. Lo siento. Después me miró fijamente, con ojos llenos de envidia. De verdad te admiro. Esteban te ama tanto. Yo daría todo lo que tengo a cambio de ese amor. Todos sueñan con obtenerlo, pero parece que solo tú lo desprecias. No pude evitar reír. En su mirada confundida, le pregunté: ¿de verdad crees que Esteban me ama tanto? Miré hacia el suelo de mármol tras ella y sonreí. Quizá me ame, pero no como tú lo imaginas. Hice una pausa y añadí: ¿viniste solo para preguntarme esto? Se quedó sorprendida, y luego respondió: no. Me contó que el amor de Esteban por mí era real, que la primera vez que lo vio, él, borracho, gritaba mi nombre, que a menudo se quedaba mirándola absorto como si viera mi rostro en el suyo, que llevaba un tatuaje en la muñeca, que siempre se quedaba con el teléfono en la mano, mirando un número extranjero, sin atreverse a marcarlo, que en ella veía una prueba de su obsesión por mí, y al final, con lágrimas en los ojos, me suplicó: señorita Beatriz, no sé qué malentendido existe entre ustedes, pero Esteban realmente la ama. Nunca lo vi amar así a nadie. Aunque esté conmigo, sé que solo me usa para mirarla a usted. Pase lo que pase entre ustedes. ¿Podría darle una oportunidad más?
La miré fijamente a los ojos llorosos y pregunté con frialdad, al decirme todo esto hoy, ¿sientes que eres muy noble? Ella se quedó paralizada, sin esperarse esa respuesta, pero yo hablaba con genuina duda. Dime, Violeta, ¿tú y Esteban realmente entienden lo que significa amar a alguien? Todos dicen que Esteban me ama. ¿Y cómo me ama? ¿Siendo incapaz de ser fiel cuando estaba conmigo? ¿O buscando un sustituto después de terminar y llamar a eso fidelidad inquebrantable? ¿Y tú? ¿Eso llamas amor? Rebajarte imitando a otra persona, borrando tus huellas, haciéndote polvo en la tierra, y ahora vienes a pedirme que le dé otra oportunidad. ¿Con qué posición? ¿Con qué identidad me hablas? ¿Como la novia de Esteban? ¿De veras creen que eso es amor? ¿Que por sacrificarse, por sufrir en silencio, ya son grandes y apasionados? ¿Dónde está el amor en eso? Para mí, el amor es igualdad, respeto, apoyo, fidelidad, responsabilidad, y una decisión tomada después de reflexionar. Ustedes lo convierten en un juego de niños, algo que puede ser reemplazado, compartido, cedido. ¿A quién creen que conmueven? Ella me miraba, aturdida. Entonces concluí, mi tiempo es valioso. Violeta, hoy te dediqué 1 hora para escucharte solo con un propósito, dejarlo zanjado de una vez por todas. Esteban y yo somos pasado. El obstáculo entre ustedes nunca fui yo. Primero quiérete a ti misma, y luego podrás querer a alguien. Ese es mi último consejo. Me di la vuelta. Esa fue la última vez que vi a Violeta. Capítulo 7. La última vez que recibí una llamada de Esteban fue antes de mi boda. Un matrimonio armonioso, de valores compartidos, con ternura y compañía, una unión envidiada por todos, como hecha en el cielo. Esteban, al otro lado de la línea, me dijo felicidades. Yo respondí con naturalidad, gracias. Él guardó silencio unos segundos y después preguntó, siempre quise aclarar algo. Beatriz, cuando aceptaste estar conmigo, ¿fue solo por un momento de emoción? ¿O de verdad, alguna vez me quisiste? Suspiré. Parecía que siempre me hacía suspirar. Soy una persona con metas claras, Esteban. Nunca pierdo el tiempo en algo que no tiene futuro. Y tampoco acepto estar con alguien solo por conmoverme. Yo te conocía demasiado bien antes de estar juntos. Ya sabía que no éramos del mismo camino, pero en aquel entonces aún quise ver hasta dónde podíamos llegar. No me preguntes más si te quise o no. El hecho de intentar lo imposible fue mi mayor respeto hacia ti. ¿Cómo no habría sentido nada? Cuando, en broma, cargó conmigo las cajas de agua sin importarle ensuciarse. Cuando me miró con ternura bajo la luz de la luna. Cuando me sacaron de entre los escombros y apareció frente a mí como un dios caído del cielo. Pero él nunca aprendió a ser fiel. Y yo siempre fui demasiado lúcida. Por eso nuestro camino estaba destinado a quedar a medias. Éramos como un problema adicional cuyo enunciado estaba equivocado desde el principio. Y aún así yo intenté ver si podía obtener la respuesta correcta. Lo intenté con todas mis fuerzas. Por eso ahora podía soltarlo con tranquilidad. Su voz fue bajando poco a poco. Fue que te perdí para siempre, ¿verdad? Yo no respondí. Él forzó una risa. Añadió, entonces, solo una última frase. Que seas feliz, Beatriz. Que seas feliz todos los años de tu vida. Sonreí, y con distancia cordial respondí, lo mismo para ti, Esteban. También te deseo felicidad, año tras año.